Porque Jesús ha sido tan bueno contigo. Te ruego que le digas que no al mundo y que le digas que sí a servir al Señor. Te ruego que vivas una vida transformada. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Romanos. Soy Javier Carrá, esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario de la Escritura, viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Romanos capítulo 12. Aquí se marca un cambio. Después de venir hablando los primeros 11 capítulos de doctrina, de teología, de enseñanza, hoy vamos a la parte práctica de esa doctrina, cómo se ve en la vida diaria los resultados de esa salvación. Si usted lee primero el capítulo 12 de Romanos, le va a hallar mayor provecho a este video. Si lo tiene frente a usted, lo va a entender todavía mejor. Así que sin más, veamos a Jesús en Romanos 12. En pocas palabras, aquí en Romanos 12, el apóstol Pablo describe una vida transformada. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Por gratitud, por las misericordias recibidas, por el amor y la gracia mostrada, una vida transformada. Miren Romanos 12:1, así lo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que ha venido describiendo los 11 capítulos anteriores. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿A qué se refiere? Bueno, en el antiguo pacto el Señor recibía sacrificios muertos, animales muertos. Era la forma de rendirle culto al Señor. Por supuesto, eso anunciaba a Cristo, ¿verdad? Que un día iba a venir el Cordero de Dios, nuestras culpas iban a ser transferidas a Él y su justicia iba a ser transferida a nosotros. Pero mire, a partir del sacrificio de Cristo, usted y yo estamos en un nuevo pacto. Ya no adoramos al Señor, ya no son necesarios más sacrificios de animalitos. Ahora la manera como adoramos al Señor, la manera como le agradecemos su salvación, su sacrificio por nosotros, es que nosotros nos ofrezcamos a nosotros mismos como sacrificio vivo. Es decir, completamente entregarle nuestra vida para servirle a Él, que vivamos para agradarle en todo. Mire, ¿cómo soy un sacrificio vivo? Cuando le digo que no al mundo y a lo que mi carne quiere, cuando le doy la espalda al pecado, porque ahí estoy declarando que mi viejo hombre se ha muerto en ese sacrificio. Y cuando le digo que sí a servir al Señor, ahí está la nueva criatura viviendo para Cristo. Soy un sacrificio vivo cuando vivo para Él, cuando le rindo todo mi ser, cuando me consagro y entrego mi vida para servirle. Mire el versículo 2. ¿Cómo logro ser un sacrificio vivo? Aquí está la clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se parezcan al mundo, díganle que no al mundo. Vivan una vida transformada. ¿Cómo voy a vivir una vida transformada? Por medio de la renovación de mi entendimiento. Cuando yo soy renovado con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, Cristo mismo cambia mi entendimiento y me lleva a vivir una vida transformada. Vea al Señor Jesús no solo como el que salva tu vida, no solo como ese cordero que perdona tus pecados. Él es el que te da el Espíritu Santo y te da su palabra para que tu entendimiento sea renovado y vivas una vida transformada. Luego el apóstol Pablo, el resto del capítulo, ahí lo puede leer usted en casa, describe cómo va a ser esa vida transformada. Pero para empezar, esa vida transformada ahora le sirve al Señor sirviéndole al prójimo. Nos activamos en usar nuestros dones para ministrar a otros. Mire cómo dice el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, ese es un líder, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Bueno, venía diciendo el apóstol Pablo que somos como miembros de un mismo cuerpo con diferentes funciones, que ninguno piense de sí más alto de lo que debería pensar, sino hágalo con cordura, pero aterriza en decir, todos somos llamados a servir. Usted y yo vivimos una vida transformada, somos sacrificios vivos. Cuando esa lectura de la palabra te lleva a servir al Señor. Mire, está bien meterse al estudio bíblico de su iglesia, pero que eso se transforme en una vida de servicio. Que usted le diga, Señor, mostrame cuáles son mis dones. Yo te quiero servir, quiero ser si tengo don de liberalidad, quiero saber si tengo don de presidir, don de enseñanza, don de exhortación, que es consejería. Quiero saber si tengo el don de profecía, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, dones de sanidades, el don de fe, milagros, diversos géneros de lengua, en fin. Hay tantas listas. Romanos 12 solo te presenta una de varias listas de dones. 1 Corintios 12 tiene otra gran lista de los dones. Pero una vida transformada es una vida que sirve al Señor. Si nuestro Señor Jesús fue el principal que vino para servir y no para ser servido, usted y yo debemos hacer lo mismo. Ahí el apóstol Pablo continúa mencionando que por el tiempo no las vamos a ver en detalle, pero dice que el amor
debe ser sin fingimiento, o sea, reprender o aborrecer lo malo. Dice que debemos ser diligentes, no perezosos. Bueno, en el versículo 12, si gusta, véalo brevemente, cómo debemos de enfrentar las pruebas en esa vida transformada. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que estemos dispuestos a atravesar las pruebas, agarrados del Señor, orando, pidiéndole oración a los hermanos, no perder el gozo, mantenernos firmes en las promesas de Dios y en la esperanza. Bueno, el versículo 13 habla de ser dadivosos. En fin, hermanos, es una vida transformada que se describe ahí en detalle en el capítulo 12 de Romanos. Tome un tiempo para leer y deje que el Espíritu Santo le hable en qué áreas de su vida usted necesita ser transformado. ¿Será que no estamos siendo dadivosos, como dice el versículo 13? ¿Será que estamos reaccionando con venganza? Mire cómo dice el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y termina diciendo que debemos amar al enemigo, servirle, darle de comer si tiene hambre. Y dice el resumen del versículo 12, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal que te hacen otros. ¿Cómo puedo vivir una vida transformada? Según Romanos 12. Número 1, renueva tu mente y tu entendimiento con la palabra todos los días. Solo así vas a poder vivir una vida transformada. No se hace en nuestras propias fuerzas, se hace viendo a Cristo. Y mire, Él es el dadivoso. Él es el que no se vengó de sus enemigos, sino que nos reconcilió. Él es el que reparte los dones. Él es el que vino a servir. Él es el que ama sin fingimiento. Cristo es el que cumple Romanos 12 a la perfección. Y solo leyendo su palabra, Él nos imparte con el Espíritu Santo una vida transformada. Así que aparte tiempo todos los días para estar en la presencia del Señor, búsquelo en oración, sea lleno de su Espíritu Santo, medite en las porciones de la palabra que le tocan ese día y seamos constantes. Y número 2, involúcrate en servir. Todos los creyentes tenemos diferentes dones. No existe un solo creyente que no tenga dones espirituales. Así lo dice la palabra y por eso debemos decirle: Señor, muéstrame cuáles son mis dones. Yo quiero servirle a tu iglesia, yo quiero servirte a ti, lo hago por amor, lo hago por gratitud, no busco una paga, pero sé que tú recompensas a los que te sirven. Señor, dígale, muéstrame cuál es mi llamado y mi misión en esta vida. Pon en mí la gratitud, pon en mí la diligencia para servirte. Mira, hermano, démosle prioridad al servicio a Dios. Somos sacrificios vivos. Ya no vivimos para nuestros propios deleites o para nuestros propios planes. Nuestra prioridad es la causa de Cristo. No puede ser que hay cristianos que son más constantes en el gimnasio, más constantes en el trabajo, pero a la iglesia faltan, pero al servicio a Dios, al ministerio, llegan tarde. Es por amor, es por gratitud que hoy el Espíritu Santo te dice: te ruego por las misericordias de Dios que vivas una vida transformada.